Luisa Inés Tudela Riscutin, estudiante universitaria de 21 años, apuñaló a su mejor amiga, Alexa Cannon, más de 30 veces en el departamento que se ubica en el oeste de Virginia. Eran las 7:45 de la mañana cuando le hablaron a la policía para que asistiera al complejo de departamentos de estudiantes, luego de que escucharan a alguien gritando algo con respecto de un cuchillo. Cuando llegaron los oficiales al departamento, Luisa seguía con sangre en su cuerpo y según la orden de arresto se dice que ella colocó sus manos en su espalda y dijo «arréstenme». Cuando se le preguntó el por qué quería que fuera arrestada, Luisa respondió «la maté». Al revisar el departamento, los oficiales encontraron el cuerpo de la joven Alexa que yacía en el suelo y con más de 30 puñaladas, mientras que un cuchillo de tipo carnicero salía de la boca de la joven, quien fue declarada muerta en la escena del crimen. De acuerdo con la policía, se dijo que encontraron el celular de Alexa en su mano izquierda, además de quitarle un cuchillo de su cuerpo. Las órdenes de registro indican que los oficiales tomaron el teléfono y el cuchillo. Los policías también confiscaron pastillas, dispositivos para fumar y molinillos en el dormitorio de Luisa, además de encontrar una sustancia similar a la cocaína. Las amigas de las jóvenes dijeron que estaban confundidas por el asesinato y que no podían imaginar cuál era el motivo. «No tengo palabras, para ser honesto», comentó a WBJ Televisión, Shelton Lewis, estudiante de la Universidad de Radford, quien vive solo a unas pocas puertas, y dijo que conocía a las dos chicas. «Realmente quiero saber cuál fue el motivo detrás de esto porque eran mejores amigos desde el primer año, y eso fue en 2016. Ahora es 2019 y esto ha sucedido. Pensé que todos nos graduaríamos el año que viene», comentó. Ambas chicas eran extremadamente activas en las redes sociales, dejando un amplio registro de su amistad cercana. «Conocí a esta chica hace 2 años en línea, y de alguna manera terminamos viviendo uno frente al otro durante un año. Este verano fue el equivalente a mi madre», escribió Alexa sobre Luisa en una publicación de Instagram en el mes de marzo pasado. Ella continuó: «Inimaginablemente ella todavía me aguanta, y ahora estamos viviendo juntas el próximo año. Te quiero más, Lu, y todos oran para que no nos matemos unas a otra este año», finalizó. En junio, Alexa escribió en otra publicación de Instagram: «Exactamente un mes, ahora vamos a vivir juntas. Ruega por nosotros, por favor y gracias». En julio, Alexa felicitó a Luisa por convertirse en presidente de la Alianza de Estudiantes Latinos. «Sé que vas a ser increíble con todo lo que haces. Te amo más», ella escribió. Mientras tanto, Luisa parecía ser muy activa en una cuenta de Twitter que era semi-anónima, pero incluía una foto de su cara.
En la cuenta se puede ver que retuiteó muchos chistes sobre el uso de la marihuana e incluyó algunas reflexiones deprimentes. Sé que se acerca la muerte, pero todavía no puedo rodear mi cabeza, escribió Putin el 10 de enero. 2 días después, ella escribió: mi compañera de cuarto se olvidó de pagar la factura del gas y no vendrán a encenderla hasta el lunes, y ahora hay una tormenta de nieve en el camino. Gracias a Dios, estaré borracha todo el día. El 20 de enero, 4 días antes de su asesinato, Alexa publicó un mensaje extrañamente críptico en Facebook, una imagen que decía: dejé de desahogarme y comencé a orar porque no necesito compasión, necesito fuerza. Al día siguiente, Putin escribió en Twitter: los sueños se vuelven más y más salvajes. Alexa era de Roanoke y estaba estudiando psicología, con planes de graduarse el próximo mes de mayo. Luisa vivió en Jeffersonton, en el norte de Virginia, pero también parece tener raíces de Texas. La Universidad de Radford ha dicho que está en suspensión interina, pero se negó a decir si la suspensión fue el resultado de la acusación de asesinato o si fue anterior. El presidente de la universidad, Brian Enfey, envió un correo electrónico a todo el campus el jueves diciendo que este es un día difícil para nuestro campus y nuestra comunidad, según el Roanoke Times. Los días y los meses venideros también serán difíciles, ya que extendemos nuestras más profundas condolencias, así como nuestros pensamientos y oraciones, a la familia y los seres queridos de nuestros estudiantes, continuó Enfey. El viernes, Enfey envió otro correo electrónico, escribiendo: Alexa estaba muy involucrada en el campus y era un miembro orgulloso de varias organizaciones. Como todos los Highlander, Alexa tenía una vida plena por delante, una vida preparada para tener un gran impacto en aquellos con los que se habría encontrado, la carrera que perseguía y las comunidades en las que habría vivido. La universidad llamó a consejeros de duelo que estarán disponibles para hablar con cualquier persona que los necesite. Luisa sería procesada el viernes, ya que no estaba claro si necesitaría a un abogado para hablar en su nombre. Este caso es el primer asesinato de Radford en 8 años, dijo el fiscal de la ciudad.